Señores, bueno, hay novedades de último momento. Hay muchas novedades de último momento. Atención, con nosotros Diego Gabriele. Bienvenido, Diego. Gracias, Pablo. Con nosotros. Gracias. Sos un gran periodista de policiales, charlamos mucho con Diego y maneja la información increíblemente bien. A ver qué es lo último. Están terminando una serie de allanamientos en el barrio Zabaleta, donde se conoce como la Villa 2124, en busca de los sicarios. Acá hay que separar autor material de autor intelectual. Autor material es el que lleva a cabo el homicidio, autor intelectual el que lo ordena. Bueno, hay dos niveles de, si querés, importancia dentro de esta estructura narcocriminal. Pero dentro de la estructura, el que ordena es el que, si se quiere, está en la punta de la pirámide de los investigados a esta hora, el más poderoso. Porque estamos hablando de un crimen narco-mafioso, de eso no quedan dudas. Ahora, el por qué lo podemos debatir, porque eran tres chicas que escapaban al, si se quiere, la estructura narcocriminal. Porque esto pasa, y pasa bastante, dentro de la estructura. Tres chicas que tuvieran un papel muy importante en ninguna estructura. Eran chicas más bien marginales, digamos. Sí. Vulnerables. Muy vulnerables, porque ejercían la prostitución de una manera muy marginal también, ¿no? De hecho, una de ellas apareció por televisión cuando se armó el escándalo de la prostitución en Flores. Bueno, ella es Lara, el personaje tal vez principal de todo esto. Sí, porque Lara es aquella que convoca. Lo que creen es que el objetivo inicial era Lara. Ahora, Lara convoca a estas dos primas, a Morena y a Brenda, que terminan siendo víctimas también y testigos de la tortura, porque esto sí es un elemento importante. No había nada de los narcos en contra de Brenda y de Morena. No han encontrado. Por eso, hoy balearon la casa de la abuela de Lara, porque los propios creen que se trata de personas allegadas a las familias de las otras dos chicas, fueron a balear la casa de la abuela de Lara. Por bronca. Por bronca, con la excusa de vos las entregaste a las pibas. Claro. O sea, todo eso está pasando a la vez. ¿Y qué tendrían en contra de Lara? ¿Qué se supone que había en contra de Lara? Bueno, ahí es donde empieza a configurarse, si se quiere, el móvil. Porque lo que tienen semi-acreditado es que estas chicas, en la tarea que desarrollaban, esta prostitución, en algún momento cometen un robo. Un robo con una modalidad muy conocida, que es el de viudas negras. Ese robo tiene como víctima a un narco peruano. ¿Sabían que era narco peruano? Y probablemente no. Probablemente no. Ahora, en ese robo cometen aquello que las pone en la mira de esta banda narcocriminal de mucha importancia, porque no cualquier banda narcocriminal obtiene sicarios y organiza un triple asesinato con estas características. Estamos hablando de... O sea que no es que había una conexión de ella con el narcotráfico, sino que siendo viudas negras, roban a una persona importante en la estructura narco. Ese punto es importante. La persona equivocada. Claro, porque técnicamente, si vos querés, es un ajuste de cuentas. Ahora, no es un ajuste de cuentas entre bandas narcos criminales que, si se quiere, están robándose o generándose distintos, idas y vueltas para disputarse territorio. Son chicas por fuera de esta estructura narcocriminal que cometen un delito, si se quiere, que las pone en la mira de gente que te mata. Ahora, dicho esto, hay algo que a mí no me cierra desde temprano, que es el desastre de la manera en que produce. Es un asesinato que se llama en criminología desorganizado, ¿no es cierto? Muy desorganizado. Porque no sabían qué hacer con los cuerpos, porque no fue nada prolijo, dejaron huellas por todos lados, los engancharon en muy poco tiempo. Es decir, no parece un ajuste de cuentas narco, que hemos visto otros donde nunca, por el triple crimen, por ejemplo, nunca supimos nada, ¿no es cierto? Al día de hoy está impune. Sobre todo por un elemento clave, porque en el caso del triple crimen de General Rodríguez, acordate que la disposición de los cuerpos se dio, de donde los terminan descartando, en una zona muy lejana al lugar donde los mataron, a la escena primaria del crimen. Acá estaba separado por una pared. Claro, y digo, ¿tiene lógica que una banda narco, digamos, de repente concite la atención de toda la República Argentina? Porque un triple crimen es una locura que no sepas que si vos te dedicás a la delincuencia, no lo haces de esta manera, no cometés un triple crimen porque te echás enseguida la lupa del país entero. No te van a reventar para siempre. Un narco importante, ¿no es berreta lo que hicieron? No, técnicamente, a ver,
berreta. Son personas que están manejan el poder y la impunidad de una manera que nosotros no entendemos. Escapa el sentido común del análisis de estos tipos te matan porque hasta se sienten lacerados en su honor. Oh, mirá, me durmieron, me sacaron plata, caí como un gil, si se quiere, en una trampa de viudas negras, me terminaron robando plata o cocaína o lo que sea. Bueno, hay que matarlas. ¿Está aprobada la tortura? Está aprobada la tortura. ¿Se puede decir algo de eso? Se puede decir que a Lara la torturaron y la torturaron en presencia de las dos amigas. Ay, qué terrible. ¿Es cierto que eso también fue filmado? Es cierto que, según el testimonio de una de las detenidas, hubo una videollamada. Estas videollamadas, aunque a nosotros nos parezca absolutamente cruel y fuera de cualquier tipo de idea que se nos pueda ocurrir, es bastante común en este tipo de bandas. Porque el autor intelectual... Había alguien que quería ver que el sufrimiento. No solo el sufrimiento, transmitirle que iban a morir por aquello que habían hecho. Claro. Qué locura. Pero por eso no era para averiguar nada, tal vez. Estaban en la búsqueda de averiguar algo. De hecho, hay uno de los testimonios que es clave porque habla de no paren hasta que cante la nena. La nena es Lara. Lara Gutiérrez. Lara Gutiérrez. Que cante, no que sé cante dónde estaba aquello, la plata, lo que querían, si la lo que habían querían mandado recuperar. a alguien. Porque en estas estructuras criminales, lo que importa es recuperar para sanar aquella pérdida. No importa demasiado la plata, la cantidad de cocaína. En el caso de que se hayan llevado cocaína, no se llevaron una cantidad de cocaína que a esta banda narcocriminal le signifique algo. Pero lo que ocurre es que en ese mundo, que esto suceda, les deja una marca. Y esa marca es de debilidad. El ego. Hay que demostrar, hay que demostrar poder, hay que demostrar fuerza. Y en estos casos, el poder y la fuerza se muestra con muerte. Y cuanto más cruenta, mejor. ¿Se sabe quién es el autor intelectual? Tienen una idea y es por eso que están trabajando. ¿Y en es el un barrio jefe narco 1114. importante? Sí. ¿Que opera? Criminal, que opera en principio en la 1114. Por eso hoy fueron al barrio Zabaleta. En el barrio Zabaleta fueron a buscar a los sicarios. De hecho, entraban a un bar, en el bar demoraron 8 personas. Se empieza a complejizar la búsqueda de los autores materiales e intelectuales. Ahora hay 4 detenidos. Me imagino que no lo van a encontrar fácil porque con todo este lío. Pero sí está la cuestión de la desorganización. La cuestión de la desorganización te rompe, si querés, el sentido común de un hecho de estas características. Porque los cuerpos terminan en el mismo lugar que fue donde se dio la escena primaria del crimen, porque la camioneta la prenden fuego a 100 metros, todo porque mal. La casa a la que llega personal policial era una casa en la cual se activa por última vez el teléfono de Lara, porque la casa era o estaba habitada con nombre y apellido de una familiar de este narco sospechado. Es decir, dejaron todos los dedos pegados. Claro. Sí, la verdad que no se entendía. Se supone que es argentino, que es una banda de argentinos. Peruanos. Peruano, pero A por ver, eso yo sí, lo que le claro. quería preguntar, en la 1114, ¿cuánto hace que sospechamos que está la banda de narcos peruanos, que incluso tienen francotiradores, que se comentó en todos los medios de comunicación? Digo, ¿es una realidad o yo soñé esto? Sí, lo último que se hizo como fuerte respecto de esa banda es extraditar o sacar del país a Marcos Estrada González, que era el capo narco peruano que preso, capturado, lo mandan a Perú. Lo increíble es que llega a Perú y lo liberan. Ahora está preso desde 2023 por lavado. Aporto información que está tirando nuestro compañero Raúl Colman. Sí, muy buena dice que el triple asesinato fue filmado en vivo. Es tremendo esto. Ante un grupo de 45 integrantes de la banda de narcos de la Zabaleta, que estaban los 45 subidos a un vivo de TikTok. Bueno. Por orden del jefe narco. Para mostrar dice, fuerza. esto le pasa a los que nos roban. La vendetta. Y así las matamos. ¿Pero las transmitieron en vivo? En Sí. un vivo de TikTok. Una sesión de tortura. Claro, Era un querían vivo de mostrar la TikTok. fuerza Claro. y la represalia que pueden llegar a tener. Digo, yo tengo una pregunta, porque tengo la misma duda de Pablo. ¿Cómo pueden ser, si son una banda criminal, que dejen tantas huellas? Pero me parece que acá también hay que diferenciarse en la figura de Lara, ¿no? Ella podía tener sospechas, ¿no?, de que algo podía pasar, por eso quería ir acompañada, es una de las cuestiones que en general Es se probable. mencionan. Y la gran pregunta es, ¿hay posibilidades de saber si la familia tenía algún tipo de conocimiento? Porque entre las primeras horas, lo que siempre decía es que es la familia que no aportó datos. Claro, por eso hoy las críticas estuvieron sobre todo en la hermana de Lara.
porque entienden que la hermana de Lara es aquella que, si se quiere, la metió en ese mundo y que tenía algún tipo de conocimiento Y le habrá de dicho, las anda cosas con que alguien. hacía Lara. Igual, de todas Claro. formas, acá, Sí, ahí vamos. perdón, porque yo entiendo que estemos focalizando la mirada sobre las chicas y que tratemos de entender algo inentendible que es el asesinato de 3 jóvenes y de un adolescente. Pero más allá de lo que la familia haya hecho o no haya hecho, el problema es el crimen organizado y la bestialidad que hicieron con 3 pibas y en un contexto a donde el Estado Nacional y absolutamente ninguna política que esté en contra de la violencia contra las mujeres se sostiene, porque tenemos un gobierno nacional que recorta, que ajusta y demás, y que obviamente tiene una implicancia en todo el resto de cosas que... Por ejemplo, cómo elegimos focalizar o cómo elegimos contar este tipo de situaciones. Las pibas, más allá de la situación que querramos encontrar de Son mujeres explicación, vulnerables. son pibas que laburaban, que ejercían el trabajo sexual y que no tenemos por qué tampoco estar mirando si la hermana es responsable de esto o de lo otro. Pero yo coincido y hay datos que estás dando que son importantes. Esto que la criminología llama crimen desorganizado, en este caso, nos permite pensar en la hazaña. Hablaste específicamente de tortura, de descuartizamiento. Nos llega ahora la información de que fue transmitido en vivo. Eso es porque eran cuerpos matables. Los cuerpos de las mujeres son más matables que los cuerpos de los hombres. Quiero decir, la impunidad narco es la misma frente a las víctimas con las que se ensaña y a las que mata. Pero la mujer, culturalmente, es un cuerpo mucho más matable y por ende el mensaje a transmitir, en algún sentido, para esa impunidad, es un mensaje aleccionador más fácil en algún sentido. Es más grande la hazaña porque hay una cultura femicida detrás que permite una hazaña más alevosa. Ahora, hay Franco, como si vos una escuchás- mujer si me va a vos hacer de escuchás viuda negra. Si vos escuchás a Lara cuando hablaba en un canal colega, por otro tema, que era Sí. Que los vecinos se Sí, quejaban de que claro. había No, y que además situaciones. Ella hablaba y vos veías una chica realmente Sí. te dabas cuenta, tenía mucha personalidad, tenía mucha fuerza, pero veías que Vulnerable. había detrás una devastación. Sí, sí. Pero porque ¿qué absoluta y oportunidades le da, completa. qué oportunidad le da a la Ninguna, sociedad? ninguna. Bueno. Ahora, hubo una movilización a las 7 de la tarde que se concentró al frente en la Plaza de Flores, y lo más impactante de todo es que cuando las personas estaban haciendo una ronda a la Plaza de Flores, apareció la policía de la ciudad de Buenos Aires, tipo gendarmería, a tratar de una manera muy violenta, correr a todo el mundo. Entonces Insólito. aparece la policía para garantizar la circulación de la vía pública y no Pero no aparece para la garantizar la policía seguridad. para garantizar la seguridad de las personas. Ni siquiera o de los las vecinos, pibas. te digo Para porque que fui Nico vecina de quiere decir algo Flores. No, pregunta digo sobre todo por, a ver, ¿qué sospecha la policía de los cuerpos enterrados en el lugar donde las mataron, de Sí. prender fuego a la camioneta a solo 100 metros? ¿Es por desorganización, porque estaban apurados, porque sabía que se venía la policía encima, o por impunidad? Digo, porque es inentendible, digo, que hagan eso. Eso es lo que a esta hora no tiene explicación, porque este tipo de crímenes, más allá de lo complejo, de lo doloroso y de lo atroz del crimen en sí, lo que buscan detrás es, bueno, matar, pero tampoco que me encuentren como autor del homicidio. Bueno, acá quedó todo a la vista. Porque la camioneta la siguen con las cámaras y la siguen hasta Florencio Varela. Porque el impacto de la última antena en la que impacta el teléfono de Lara es en Florencio Varela, a 200 metros de la casa. Porque la camioneta la prende en fuego a 100 metros de la casa. Porque hasta hay un testimonio de un kiosquero que dice: a mí me vino a comprar la dueña de la casa cerveza, me dijo que tenía gente en la casa, que estaba apurada y tenía mancha de sangre en la mano. Ay, no, qué horror, por favor. Bueno, Y al todo día eso- siguiente fue el marido de esa mujer Sí. con la mano cortada. Con la mano cortada. Con la mano cortada. A comprar, creo que a buscar la cerveza que le faltaba, porque se habían llevado la mitad. una Pero cosa de también loco. vuelvo a preguntar, si son un grupo narco tan importante y tan poderoso, ¿por qué? No, nunca descartes la incapacidad de varios. ahí. Pero o digo, que la contraten ira. un tipo No lo puede descartar. Pregunto, Sí, o que ¿a quién contraten le uno. dedicaron estos asesinatos? A todos. A su comunidad. No, pero no escuché, transmitieron a los 45 miembros de la banda. Por eso. Y a la sociedad argentina, a No, la no, policía, no. a la No, 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 no. policía, Esto es- perdóname, a la policía, No, al poder, Ani, ¿a quién? No, Ani, esto, pará. Esto claramente, cuando lo transmiten para la banda, le están diciendo Es a todos los de la ego. banda: guarda, muchachos, porque el que afane, 45 Sí, le pasa tipos no esto. son de Demostración intimidar. de poder. Es mostrar poder y generar miedo para que nadie se salve. No, Pero lo curioso nada es que más. ella preguntaba... ¿Y no ¿qué hay oportunidad? colaboracionistas?
¿qué oportunidad le daban, qué oportunidad le daban a las chicas, ¿no? En la presencia de un Estado ausente, que sabemos que los huecos que deja el Estado inmediatamente son ocupados por esta gente, ¿no? Este tipo de organizaciones narcotraficantes. Ahora, yo la pregunta de que me hago, y vuelvo al punto del principio, si yo, que soy una pobre gila, que lo único que hago es leer diarios, me entero que en la 1-11-14 hace como 20 años que hay una organización narco, a ellos les dieron todas las oportunidades, a las pibas estas no le dieron ninguna. No. Digo, y todavía las subsumieron a que bueno, porque son prostitutas le podía pasar, ¿no? No, claro, y eso te queda en el sentido común, por eso lo que decía Steffi respecto de qué importa si eran prostitutas o no. Claro. A los fines, si eran prostitutas, te Eran sirve... 3 chicas. Claro, pero a los fines de la información y de armar el rompecabezas, la tarea que desarrollaban te sirve para entender si querés el móvil. No, ahora, escuchá, que sean trabajadoras sexuales no justifica. No justifica nada. La matanza. por eso digo, Nadie está no justifica justificando nada. Pero puede ser... Lo que Nos estamos permite contando... entender No, pero determinadas pará, cuestiones. Steffi, acá Pero nadie... entender por qué, de Nosotros dónde lo viene. contrario. Claro. Nosotros queremos entender cuál es el móvil. Claro. Y los hechos se deben relatar. No está mal relatar los hechos, pero eso no significa Absolutamente. condenar a nadie por Pero su pudo trabajo. haber pesado Mirá. la idea de que eran víctimas que no iban a importar tanto. Claro, A esto voy. claro. Tiene razón, Es decir, Franco. a diferencia Claro, de otras vulnerabilidad, víctimas, claro, lo sí. que puede estar gravitando acá Es la es que mala quién víctima. va a reclamar por estas 3 putas. Lo digo así a Claro, propósito por adrede. trabajoras Es decir, sexuales. Claro, es la Tiene mala por estas víctima. por estas 3 pendejas Claro. a la buena de Satanás o de Dios o lo que sea. Claro. ¿Quién va a reclamar? Entonces voy a ser más efectivo, más torturador aún, más descarnado aún, porque estoy confiado en que mi impunidad es esta, por un lado, y en que por otro lado nadie va a reclamar como hubieran reclamado por 3 hombres, como fue en el caso de General Rodríguez. Sí, Por eso pero ahí hay pará, que entender Franco. una clave femicida específica. Totalmente. Franco, para mí. igual Son a mí lo cuerpos que más descartables. lo que me pareció excelente fue el nivel con el que manejó la Sí. familia de las Sí, yo primas también, sí. la información. Salieron al aire, Total. pidieron justicia, Sí, hablaron de que, bueno, sí, se dedicaban a eso y había que sacarlo y correr el tema. Me pareció de una humanidad espectacular para que todas las personas que estaban viendo por la tele Coincido, también coincido. tengan cercanía, una cercanía especial de que no importa qué estaban haciendo. Total. Las mataron, las torturaron, ¿Verdad? ¿me entendés? Y que seguramente, quizás, haya otros casos similares Ahora, también y no hay que nos decir, enteremos. sí, claro. El tema viudas negras es un problema muy serio. Sí. Porque está proliferando de una manera Sí. brutal. Bueno, pero eso y es- también yo veo ahí una especie, no sé si comparten, una especie de... Es tan miserable tener que dedicarse a la prostitución, digámoslo, porque no es algo que debe ser agradable, Y no cada porque vez nadie lo más haga pibas, feliz. ¿eh? Que Bueno. también hay como una venganza, porque también no existe prostitución sin cliente, no nos olvidemos, ¿no? Oh, La gente que sí. consume la Oh. prostitución Oh. y paga. Entonces, hay una especie de venganza contra el cliente también, que lo considero absolutamente lógico desde el punto de vista humano, lo entiendo, y incrementa el riesgo de una manera brutal. Porque El nunca problema- sabes si lo termina durmiendo, si no lo termina durmiendo, si después no te vienen a buscar. Es decir, genera ya, digamos, ejercer la prostitución en las condiciones que lo hacen estas chicas es peligrosísimo Sí, acá lo en que- ese lugar. Pero claro. además ser viudas negras en ese contexto es brutal. Te mete el en una peligro. estructura que escapa a la lógica de lo que nosotros veníamos viendo en Hechos de Vidas Negras. Hay una persona a la que, si se quiere, fue víctima, según lo que entienden de estas jóvenes, que era parte de este esquema narcocriminal que te mata. Porque que roben a este tipo de personas está medido, porque las bandas narcocriminales se están viendo todo el tiempo. Vos no tenés el poder para siempre. Y el poder se mide y se gana a sangre y fuego. ¿Cuál es Mientras más sangre y más fuego, más poder. Mientras puedas demostrar que vos sos capaz de matar a aquel, sea mujer, sea hombre, sea quien sea, de la forma más cruel porque te robó, más poder vas a Qué obtener. sádico. Cualquier debilidad te destruye. Claro. Ahora, también es cierto que, Algo. que últimamente hemos visto películas y series que frivolizaban las viudas negras. Entonces, hay una sociedad que de alguna manera... Yo le te parece- banco, yo pensé lo mismo cuando vi la serie. Cuando vi la serie y cuando hablas de las viudas negras, hay como una frivolización de la viuda Personas han negra. muerto por el ataque de vida negra. No, Bueno, de hecho, por perdón, la eso. mismísima denominación, uno podría discutir hasta incluso Claro, el mismo el mote, nombre de viuda negra. y la verdad A una es chica que de está- 20 años. Y es romantizador, es bastante romantizador, Absolutamente. amén de racista incluso. Pero quiero decir, claro, es un problema en sí mismo como denominación. El nombre viuda negra. Por No, ya. eso. pues se refiere claro. a la araña. A la
araña. Sí, araña, ya lo que sé, mata al mal. también, Viuda negra, obvio, mata y al tiene mal. otras acepciones, quiero decir. No, pero se ha proliferado porque además se ha hecho conocido y Sí. cualquier Claro. persona Claro. puede Sí. tener acceso a un calmante. Bueno, listo, ya Sí. está. Hay algo, Por eso. hay algo que tiene A que ver. ver con, digo, retomo esta conversación que estamos teniendo alrededor de las oportunidades, porque 1 de cada 5 trabajadoras mujeres hoy en la Argentina se dedican al servicio doméstico. ¿Cuál es la opción que tenés para No, laburar es tremendo. si sos una mujer joven que no tiene formación por el motivo que sea? Ir a limpiar casas es casi esclavismo hoy en la Argentina, limpiar casas, porque el nivel en el que no te registran, en el que te pagan 2 mangos, en el que te denigran completamente. ¿Cuáles son las opciones que tienen Ninguna. las mujeres? Hay una bueno, discusión. hay una realidad en relación a cuáles son las oportunidades Sí, laborales total. que complejiza la situación. Entonces, son siempre cuerpos descartables los cuerpos de las mujeres pobres. Es verdad, pero también es Y mientras más cierto vulnerables, que más. las trabajadoras sexuales que están sindicalizadas defienden muchas veces que no es por cualquier No, cosa, claro, es no. una No, elección. se elige. Eligieron ser Un trabajadoras poco sexuales. Algo más de información para compartir con Diego. Dice Tuni que todavía no está claro, exactamente claro, no lo han querido contar, qué le robaron. Porque claro, eso es mucho más complejo, pero efectivamente le robaron, pero todavía nadie sabe muy No, bien claro. quién fue la víctima y qué le robaron. Hay que tal vez nunca lo sepamos. Esto es pero central. bueno. Esto que estás diciendo es central. Esta información es importante porque estamos efectivamente dando cuenta de ciertas versiones, pero hay que ver si efectivamente Claro, ¿qué fue era? por venganza o si no, No, fue no. una demostración No, que hay- femicida, digamos, No, especialmente. no digo que no ocurrió, ocurrió. No, Lo que no, no tenemos claro. son los detalles porque Claro, ¿De bueno, qué todavía sucedió, qué no le han robó, trascendido, qué no fue han lo que... A estas bandas narcocriminales, sea que le roben $70.000 y 5 kilos Claro, de bueno, cocaína, es lo o mismo, se le sí. roben $500 y 2 dosis de cocaína, Es lo mismo. a los Es lo fines mismo. es lo mismo. La afrenta es el robo, Está bien. no el monto. Y Claro. los Y encima $300 que tres les pendejos. prometieron a cada una de ellas. Era parte de la carnada. Ah, ok. No, pues que por eso fueron. Era una ellas mentira fueron para engañadas. llevarlas hasta el lugar. Era parte de la carnada. Pero Chicas, evidentemente. La fiesta también era una mentira. claro, era todo parte de la carnada para llevar. Ellas se suben a la camioneta y se suben por su propia voluntad. Pero entonces, evidentemente, ellas nunca se enteraron a No. quién le habían robado. No. Sí, Evidentemente. a Lara a quién le había robado, porque si no, no se sube a esa cualquier- camioneta. Ni la ¿no? lleva a las Ahí, amigas. ahí- a la- ahí hay algo No, que y aparte contradice también, pero esa si posibilidad. si saben que le robó, perdón, pero Sí. si ellas saben que le robaron, digamos, ¿no? Yo digo, voy a una casa y le robo a alguien. Y ese alguien me vuelve a llamar. Es raro que yo también... No está claro que Claro, por eso ella digo. fue. No está claro que ella entendió que los que lo llamaban tenían Claro. que ver con el Ah, robado. ok. No, Si no me es- parece no, si no es una Sí, locura, comparto. sí, Si sí. no, No, tiene dentro de esta videollamada que se hace, en algún momento se les hizo saber que las advertencias habían sido debidamente presentadas, si se quiere, que les advirtieron. Lo que ocurre es que lo que creen es que Lara no le dio la real importancia a esas advertencias. Claro. Como que nunca cayó. Una piba de 15 años. 15 años. 15 años. 15 años. Bueno, Una ahí nena. quisiera hacer una pausa porque Criatura, sabés amor. muy bien, Steffi, que están problematizando muchos y muchas. Efectivamente, la idea de trabajo sexual, la idea de Claro. falta de oportunidades, pero cruzada en el caso puntual de Lara, que es la víctima, vamos a decir, más encumbrada de las tres y la más nombrada, con una edad que es compleja en sí misma, que es decir, es menor de edad. Sí. Sí, sí. Es menor de edad. Sí. No, digo esto porque me parece importante Tendría que estar en el subrayarlo. cole esa Porque, piba, tendría que exactamente, estar en la el idea de la secundario. autonomía del trabajo sexual, la idea de la decisión, en No todo se caso, aplica en este caso. Para bueno, nada. hay que problematizarla muchísimo porque uno puede tener 15 años y querer dedicarse al trabajo sexual, digamos, es posible, como querés de repente trabajar de otra cosa, pero me parece que hay que de verdad tomarla con muchas pinzas. Tenés en que este estar en caso. el colegio, esa Por edad. supuesto. No Igual tenés que más estar allá de la en calle. discusión, claro que más sí. allá de la discusión de si el No trabajo digo, en sexual este lo caso no asumo. había una decisión personal, No, porque no, esa edad no bueno, la puede tomar. También más Entiendo allá, que no. más allá Empujada de la por su decisión, vulnerabilidad. Claro. más allá de la decisión de si yo quiero prostituirme o no, vuelve el punto la oportunidad. ¿Qué oportunidad claro. tiene una chica que no tiene estudios, que vive en un barrio vulnerable, cuya familia no tiene ninguna oportunidad, ni ella tampoco la tiene? O sea, es en Yo, pero realidad igual, Marce, la te única digo, opción que muchas Y veces la encima vida es te mujer, da. porque no es lo mismo prostitución ser tampoco pibe es- que ser piba en esas estos momentos de crisis circunstancias. la No, para prostitución no es algo que solo existe en las clases. No, olvidate, no, por favor. Existe en clases No, bastante se llama- más no, encumbradas. Se llaman, Olvídate, no, se llaman claro. gatos.
Claro. No, Pero no, perdón, la aparte SECO hoy con la... Por ahí tienen un poquito mayor Sí, de seguridad. Claro, Sí. claro, la Bueno, vulnerabilidad más o te menos, expone a otros peligros. Es un La temón, condición es de un temón. temón. Es Y un viven en espectro Puerto muy Madero. amplio el del trabajo sexual hoy, porque efectivamente una cosa es estar allí entablada, otra cosa es estar en este momento en Plaza Miserere, otra cosa distinta es estar haciendo OnlyFans, Sí. por dar otro ejemplo. Claro. Es decir, Bueno, sí, el sí, espectro sí, efectivamente es muy amplio y hay que mirar cada caso puntual, porque no se puede, no se puede apelar al trabajo sexual de una manera acrítica siempre, porque las realidades son múltiples. Múltiples. Bueno, y múltiples. yendo un Sí. poco en línea de lo que mencionaban ustedes, de si la modalidad de viudas negras estaba como poniéndose de moda o no, Frivolizada. justamente estaba Terriblemente chequeando de los, moda, entre comillas, ¿no? los últimos Pero datos, terriblemente. que este año, a julio del 2025, hubo 5.000 denuncias. Denunciados. Y- Que te aclaro que se multiplican Por lo menos por por más. 4. Por Claro, eso te porque digo, es un- los que se es- atrevieron a ponerlo. No, es que y que son un nadie hace, montón. la vergonzante. mayoría no hacen la denuncia, porque es vergonzante. Porque les da Tenés- vergüenza. no, y porque tenés un problema, si estás casado, Sí, tenés un sí, problema, si claro. sos conocido, Obvio. tenés un problema. Claro. Nada, por nadie quiere verse envuelto en No, una situación no, así, no. donde vos aparecés como alguien que está consumiendo Y bueno, por prostitución, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí. es mucho más grande la cifra. No, ¿Podemos seguramente, darnos le digo a los datos concretos, incluso quienes ejecutaron todos estos datos que yo les vengo dando, decían como que, bueno, era algo que estaba creciendo problema tremendo. porque se puso de moda, Sí, lamentablemente. no, bueno, pará, se puso de moda. Evidentemente es algo más producto de la crisis. O sea, la piba Proliferó, claro. encuentra un negocio alternativo a lo que es la prostitución. Cada vez- O sea, pero perdón, seamos hay sinceros, en cantidades momentos Y de el hecho de crisis, que nadie, primero no es un hecho violento, No. porque si Lo dormís. si Si lo ocurre dormís, como claro. tiene que ocurrir, no Si es no violento, muere. en general no denuncian, con lo cual les da bastante impunidad. Por un montón de motivos prolifera a lo bestia. Pero pará. Sí, es eso, O sea, es si te. Voy a decir una bestialidad. Si vos estás teniendo sexo con una menor de 15 años. Sí. sí. Es Y un- esa es un menor delito. de 15 años hace algo que un menor de 15 años hace, que es que no tiene mucha herramienta Mucho de vida parámetro. todavía. Discúlpame, pero Hay un primer Sí, delito. hay un hay primer un delito sí. inicial. Sí, Coincido absolutamente. plenamente. O sea, Estamos hablando de no la- voy a decir, Coincido no quiero, plenamente. estoy al aire. Si fuera mi vida personal diría una bestialidad. No la quiero decir al aire Estamos porque, todos de porque no acuerdo, da. Pero Steph. hay una situación de que tiene De 15 violencia años. y de delincuencia Y hay total un delito. del consumidor, absolutamente. Pero- Hay un absolutamente así. delito. Pero pará, estamos hablando de viudas negras en general, no Sí. en el caso No, no, particular. claro. Por supuesto, es un No, hecho esto digo, horroroso. para el presidente de la Nación obsesionado con la pedofilia, como bien sabemos, bueno, efectivamente estamos ante un Estado que, por ejemplo, en esta historia nos revela la existencia de hombres pedófilos, ¿no? Dispuestos efectivamente a tener relaciones sexuales con mujeres. Digo esto porque nunca Y se que habla de después- esto. En general se habla de pedofilia cuando hablamos de los gays. Fíjense Sí. cómo se ha corrido Exacto. efectivamente. Bueno, el presidente Es dijo verdad, los claro. gays son pedófilos. Sí, y acá, O si sea, querés, hay pedófilo un hecho de y después pedofilia. torturador y asesino. Exacto. En este Sí. caso. Tremendo, tremendo. Ahora, Lara se manejaba en su vida con mucha más pericia en aquello, en la tarea que desarrollaba, que las dos chicas de 20 y 21 años. Ella era la cabeza, era la que Yo no sé si podemos decidía. poner la imagen de ella hablando, Sí. porque es muy brutal el impacto que te genera. Primero porque sabes cómo terminó, lamentablemente, esta historia. Una locura. Pero la ves y ves una persona de una complejidad tremenda. Nacho, No, es un día triste, es un día de mierda, la verdad que hay que decirlo así. Primero por la confirmación, digo, para aportar algo diferente de la permanencia en Argentina de redes de narcotráfico capaces de producir, no solo vender droga, lo evidente, sino de producir crímenes que parecen más a la realidad de México, que conocemos mucho por haber trabajado en temas internacionales, que la de la realidad propia argentina. Es verdad que no es tan habitual, pero evidentemente la capacidad de daño de estas redes sigue existiendo. Y entonces por eso digo, es un día que a mí me cuesta hasta hablar. Te quiero preguntar en ese contexto, ¿qué sabemos si la cifra no se actualizó? 12 detenidos aproximadamente, digo, una Sí. decena de detenidos. Sí. ¿Qué se sabe de esa gente? No, los que Porque- resultan más importantes para la investigación son los primeros 4. Sí. ¿Por qué los primeros 4? Los 2 que estaban limpiando la vivienda y los 2 que son detenidos en el hotel de alojamiento. ¿Cómo llegan al hotel de alojamiento? Porque lo baten los 2 que estaban limpiando en la vivienda. que Las no dos eran los mujeres- dueños, los que alquilaban, digamos. Claro, los que alquilaban son los del hotel de alojamiento. Claro. ¿Sí? Son 2 parejas. Esa casa se usaba
para alguna actividad narco, evidentemente. Sí, en realidad, ¿sabés que eso también es parte de un misterio a esta hora? Porque si bien tienen conexión con la banda narco de la 1114, ahí no encontraron ningún testimonio de los vecinos coincidente con que esto en un búnker. No era un búnker, era una casa donde vivían. No había nada extraño. ¿Por qué eligieron esa casa? Porque si hubieran querido buscar impunidad, esto se lo preguntaba hoy a un DDI. O vas directamente al narcoestado del barrio 1114. Claro, si ahí haces lo que querés. Sí. Eso no, tal vez no lo sepamos nunca. ¿Qué pasó Se movieron acá? 37 kilómetros, ¿no? De un lugar a otro. 33 kilómetros, exactamente. Sí, porque los ¿Podemos vecinos dar hoy de nombre y Florencio apellido? Los vecinos hoy de Florencio Varela decían eso, no piensen que acá era un búnker o que vendían droga todo el tiempo o que había fiesta todo el tiempo, por lo contrario, lo narraban como un lugar bastante tranquilo o como una vivienda que habitualmente no pasaba nada. Sí, Ani. A mí me gustaría decir que se llaman Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, porque si no quedan como nombres sueltos. Son 3 mujeres que han sido víctimas de una catástrofe en esta Argentina que nos da vergüenza. Y perdón, añado esto, si me permitís, Pablo. Tenemos que conocer y repetir también el nombre de los presuntos criminales, de los asesinos. Sí, es tan importante absolutamente, como el nombre de las víctimas. Son Magalí Celeste González Guerrero, esta mujer de 28 años. El apellido Guerrero es importante porque es familiar de uno de los, si se quiere, buscados como los que mandaron a hacer, ¿sí? Los autores intelectuales. Miguel Ángel Villanueva Silva es su pareja, es este hombre de nacionalidad peruana. Y después los otros 2, Ibarra Daniela Iara y Maximiliano Andrés Parra, que son quienes estaban limpiando Esa al gente momento está en el que llega detenida la toda. policía. Están todos detenidos. Ajá. Están todos detenidos, todos ¿Y cuál es acusados de... el devenir de su... o sea, ¿qué lo van a indagar? Mañana los van- indagan. Ok. Pero, Mañana se Diego, se supone que los 4, que 2 estuvieron cuando ocurrió esto y otros 2 no. A Se esta supone. hora están todos imputados por lo mismo. Todavía no determinaron participaciones, hay que ver en la indagatoria qué delito, porque para Pero indagarlo alguien- tenés que imputarle un delito. Alguno de los 4 habló, entiendo. Porque Sí. todo esto se sabe por... Yo por- te diría que los 4 hablaron. Ah. Los que tenían algo para decir hablaron. Pero no es Y que... no todos dijeron lo mismo. Puede ser que alguno no haya estado. El relato es más o menos coincidente. Ah, bueno, entonces el puede relato ser es que más sean o los menos 4. coincidente. Tengo algo- Creen que los 2 que estaban limpiando al Eso. momento de los asesinatos no estaban. Ah. Bueno, hace un tiempo...